Amigos, este pequeño video tiene como fin mostrarles un ejemplo acerca de la elaboración de bases de datos en Access 2010. Este video no tiene como fin mostrar cómo se elabora las bases de datos, sino simple y sencillamente mostrar los distintos tipos de consulta que se pueden realizar en este programa. Vamos a abrir nuestra base de datos. Esta base de datos tiene por nombre transistores, ya que está elaborada en base a información de componentes electrónicos, organizados en distintas familias. Aquí en el lado derecho podemos observar en la barra que se encuentran ordenados por tipos de objeto. Vamos a abrir los objetos que llevan por nombre tablas. Estas son entidades en donde se encuentra organizada toda la información, como ya mencioné, por familias. Todo esto de componentes electrónicos. Vamos a mostrar una de las entidades, la cual tiene por nombre transistores bipolares. Y nos aparece la información contenida en ella. Podemos observar que tienen múltiples atributos. Vamos a iniciar a mencionar algunos. Por ejemplo, en este caso vemos una palabra que dice NTE. El NTE es el número de identificación de reemplazo para un componente. Es el número por el que se pregunta cuando se busca un componente electrónico, en este caso un transistor bipolar. Este número es único para cada componente electrónico, incluido no solamente en esta entidad, sino también en las demás. Por ejemplo, tenemos una entidad que lleva por nombre MOSFET, que hace referencia a los transistores MOSFET o de efecto de campo óxido metal. También podemos ver que cuenta con un atributo llamado NTE, pero podemos observar que mientras que los transistores bipolares su número inicia en 10 y llega en este caso hasta 14, en los MOSFET ya empieza desde 66 y podemos ver números más grandes como 2373. Como ya mencioné, este identificador es único para cada componente electrónico. Sigamos viendo algunos de los atributos de la entidad transistores bipolares. El siguiente atributo dice polaridad y material. Aquí nos indica el tipo de material del que está fabricado y la polaridad. Tenemos la descripción de aplicación, el encapsulado, la máxima corriente en colector. Tienen múltiples atributos que nos dan información específica sobre este componente. Algunos de los más interesantes podemos mencionar, por ejemplo, la disipación máxima, frecuencia típica de trabajo y uno de los más importantes, el distribuidor, o sea, quién nos proporciona este componente electrónico. Por ejemplo, MOSFET, los transistores MOSFET también de la misma forma tienen un atributo que nos dice el distribuidor. Otras entidades que podemos observar, también tenemos Zener de 1 watt, Zener de 2 watts, diodos generales de propósito general. Y otra información de relevancia contenida en otra entidad es esta, que es la información sobre los distribuidores. Podemos observar que tenemos el nombre, la dirección y el teléfono. Todas estas tablas tienen cosas en común. Podemos hablar de atributos que se repiten en algunas solo por el nombre, pero no por el contenido de ellos individualmente. Estas tablas se pueden relacionar unas con otras. Para esto quiero mostrarles las relaciones. Podemos observar que en el espacio donde se muestran las relaciones vemos todas las tablas agregadas, y esas pequeñas líneas que ven indican cómo se relaciona el campo de una con otra. Por ejemplo, transistores bipolares. Vemos que hay una pequeña llavecita ahí que nos indica que esta es el atributo de llave primaria. Quiere decir que este atributo es único para cada componente de esta tabla. No se repite en ninguna. Y de igual forma no se repite ni en esta, ni en esta, ni en esta. Pero podemos ver que aquí hemos colocado como llave primaria otro atributo, no el número NTE, sino que el que dice voltaje Zener. Por ejemplo, una relación la tenemos entre el atributo NTE de transistores bipolares
y el distribuidor de transistores MOSFET. ¿Qué quiere decir esto? Que un número NTE de un componente asociado a la tabla de transistores puede hacer referencia a un distribuidor que también está incluido en la tabla MOSFET. Porque un transistor bipolar, veamos la tabla, nos lo puede distribuir, por ejemplo, delta. Y también un MOSFET también lo puede distribuir este mismo distribuidor, delta. Por eso que existe una relación en este caso. Luego vemos unos simbolitos aquí. Por ejemplo, este significa que el atributo nombre del distribuidor puede estar relacionado con el distribuidor de transistores MOSFET. Y este simbolito significa que es una relación de uno a varios. Para ver qué tipo de relación tenemos, podemos dar un clic sobre la línea que indica la relación. Como vemos, y de igual forma, aquí nos dice que la relación se da entre la tabla transistores bipolares en el campo NTE hacia MOSFET con el campo distribuidor. Y dice que es un tipo de relación uno a varios. Partiendo de las relaciones, podemos empezar a realizar consultas, que es uno de los objetivos de este proyecto. Vamos a cerrar las relaciones y vamos a ocultar todas las tablas para dar lugar a ver los distintos tipos de consulta que podemos realizar. Tanto en Access como en otros programas para realizar bases de datos, podemos realizar varios tipos de consultas. Podemos encontrar la consulta tipo Full Outer Join, Inner Join, Left Join, Right Join y la consulta de tipo unión. Cada una de estas muestra diferentes resultados dependiendo del criterio que se le asigne. Vamos a ver las consultas. Podemos observar de que hay múltiples consultas, en este caso son 25, ya que se han realizado 5 ejemplos de la sintaxis con el Full Outer Join, 5 con Inner Join, 5 con Left Join, 5 con Right Join y 5 consultas de tipo Union. Vemos que aquí están identificadas por nombre. Esto es para evitar confusiones y hacer más rápido el proceso de explicar cada uno de ellos. Solo vamos a explicar un ejemplo de cada uno para no alargar demasiado este video. Vamos a empezar con una consulta de tipo Full Outer Join. Este tipo de consulta se caracteriza porque muestra todos los resultados de las tablas relacionadas, aunque haya o no coincidencias entre un campo y otro. Cabe aclarar que en Access la sintaxis para el Full Outer Join no es aceptada. Sin embargo, podemos hacer uso de un recurso. Vamos a ver en la vista diseño cómo es la sintaxis. Vamos a separar un poco aquí. Podemos ver que aquí este tipo de consulta es una unión, porque se está utilizando una consulta que veremos más adelante, que es la Right Join y una Left Join. En ambas declaraciones son idénticas. Lo único que cambia es que en una usa el Right Join y el Left Join. Para adelantar, un Right Join es una relación que se hace entre dos tablas, pero es una relación externa hacia la derecha. Quiere decir que compara los campos de la tabla que se encuentra a la derecha o la que se encuentra en segunda posición. En cambio, un Left Join compara y hace una relación externa en la tabla de la izquierda. En este caso hemos realizado un Right Join y un Left Join, que son consultas individuales cada una. Pero para implementar la consulta tipo Full Outer Join, tenemos que incluir la palabra Union, indicando que vamos a unir las dos consultas. Bueno, tenemos, en este caso, vamos a pasar a explicar las palabras que se encuentran aquí en mayúscula. La palabra Select. La palabra Select nos indica que se van a seleccionar atributos de una tabla. Para empezar, dicen transistores bipolares.nte. Todo esto se encuentra encerrado entre llaves, entre llavecitas, corchetes. El primer corchete nos indica el nombre de la tabla de la cual se tomará el atributo. Seguido del punto tenemos encerrado entre los otros corchetes el nombre del atributo, en este caso NTE.
NTE de la tabla transistores bipolares. Luego vuelve a hacer mención de la tabla transistores bipolares, pero ahora toma otro atributo, donde dice distribuidor. Luego toma un atributo de otra tabla. Todo esto está incluido entre la misma sentencia select. Nos dice que tome el atributo NTE de la tabla MOSFET. Es decir, que aquí vamos a realizar una consulta de las tablas transistores bipolares y transistores MOSFET. Aquí hay otra palabra reservada que nos dice from. Esto indica de dónde se va a tomar los atributos, en este caso de transistores bipolares. Podemos ver que en esta sentencia select menciona dos tablas, transistores bipolares y MOSFET. Pero como vamos a realizar una consulta de tipo write join, indicamos primero que tome los atributos de transistores bipolares y luego aplique el write join, o sea, una relación externa por la derecha, que lo haga en relación a la tabla MOSFET, que es la segunda tabla que nos dará otro resultado. Esta palabra es una referencia que nos dice que va a realizar el write join cuando el atributo de transistores bipolares distribuidor sea igual que el distribuidor de la tabla MOSFET. O sea que aquí nos va a mostrar los componentes que los distribuye la misma persona o la misma empresa. Solo que por ser un write join hará una consulta externa hacia la derecha. O sea, tomando como base el distribuidor de transistores MOSFET. Esta en sí es una consulta normal. Solo faltaría agregar un punto y coma para que el programa la interpretara como una sola consulta. Sin embargo, realizamos una unión. ¿Qué es la unión? La unión es un tipo de consulta que sirve para unir, ya sea dos tablas, dos campos de distintas tablas, o solo dos campos de la misma tabla, o incluso unir dos consultas. La sintaxis de aquí abajo es exactamente la misma de arriba. Solo cambia en que aquí en vez de decir right join, dice left join. ¿Qué nos indica esto? Que esta consulta individual, solo esta sección, hace una unión o una consulta externa desde la izquierda. Es decir, que en vez de tomar como referencia MOSFET, que es la que está en la derecha, toma la de la izquierda, que es transistores bipolares, que es la primera que se agrega. Esto le indica al programa que haga un full outer join. O sea, nos va a mostrar resultados generales, sin importar si hay coincidencias o no. Vamos a ejecutar y veremos el resultado. Como vemos, aquí seleccionó, tal y como lo solicitamos, seleccionó de la tabla transistores bipolares el atributo NTE. Luego, seleccionó de igual forma el distribuidor. Le pedimos el distribuidor de los transistores bipolares NTE. Está aquí. Luego, en el tercer atributo de esta tabla que nos generó la consulta, dice MOSFET.NTE. Vemos que algunos números se repiten. Esta es una de las características del Full Outer Join, que muestra algunos valores repetidos. Pero, por ejemplo aquí, vemos de que no aparece ningún componente. ¿Por qué? Porque esto da a entender de que el transistor bipolar con el número NTE12 lo distribuye la empresa Panasonic, pero que en MOSFET no hay ningún componente que lo distribuya la misma empresa. Luego, por ejemplo, vemos que CEF distribuye el transistor con el número NTE13 y también distribuye el MOSFET con el NTE66. Esto fue el Full Outer Join.